Bienvenidos a un nuevo programa de salud en tiempos de cambio. Con la conducción de la doctora Adriana Rossi. De emergencia. ¿Qué tal? Estamos con la doctora Adriana Rossi. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Hablando del estrés, estresada. Doctora Adriana Rossi Casé, 22 de julio, simposio en el Senado de la Nación. Es como el día de, ¿verdad? Parece una broma, parece que estuviéramos cambiando la fecha todo el tiempo, pero es simplemente por una cuestión de comodidad, porque vamos a contar lo que ocurre realmente. Para el día lunes teníamos un salón, siempre hay varios salones, pero el único que estaba disponible era un salón para 80 personas y ampliamente ya se había superado la cantidad de inscriptos, con lo cual teníamos dos opciones: o elegir a quién decirle que no vaya, o la opción que nos dio el Senado es, si corríamos un día, poder darnos un salón para mucha más gente, donde pueden estar todos mucho más cómodos. Y ante la opción decidimos, obviamente, correr un día, con lo cual va a ser el martes 22, con lo cual le pedimos a toda la gente que se anotó que reconfirmen su participación en este simposio. También fue importante porque el doctor Concolinos el día lunes le resultaba imposible viajar y al correrse un día va a permitir que esté presente, y era muy importante, sobre todo por su presencia en el Senado, por ser un personaje distinguido de la ciudad de La Plata hace unos años y por ser uno de las personas que tal vez sepan más de medicina ortomolecular, y también algo que no es menor, que sepa explicarlo en forma sencilla y simple. Es muy didáctico, es una persona de bajo perfil, pero además, bueno, lo que quería comentar, que dentro de sus delicadezas, él iba a venir igual el lunes, pero venía con, no sé, 3 horas de dormir, de cerrar un congreso en Venezuela, y realmente no se negó, dijo, bueno, ¿cuánto debo querer estar con ustedes y hacer el tercer simposio? Él ya estuvo en el primero. Que es en el segundo simposio, que dice, yo voy a ir igual, pero realmente me resulta un esfuerzo muy grande, pero van a contar conmigo. Bueno, todo esto se dio como para que el doctor Concolinos tenga unas horitas más para descansar, considerando que viene desde Paraguay. El salón, estamos con esta preocupación de que excedíamos más del doble de la cantidad de localidades, de lugares que podíamos disponer, con la cantidad de gente que ya estaba inscripta, de delegaciones que avisaron que iban a venir, algunas sorpresitas que vamos a tener. Entonces ahora estamos mucho más cómodos porque es un salón para 400 personas, esperemos llenarlo, porque realmente la respuesta de la gente nos ha superado, pero con mucha alegría nos ha superado. Nos ha superado también la parte de las asociaciones que llamaron para dar su apoyo, entes de gobernaciones, de intendentes que ayudaron, embajadores, que no vamos a dar nombres porque ya lo van a ver todos cuando vayan ese día al simposio. Queremos que haya un par, va a haber varias sorpresas, pero lo más importante es que va a haber muchas novedades en cuanto a medicina biológica, muchas cosas que se van a decir específicamente en este simposio. Esto del doctor Adrián Lisanzo, que parece una cosa más, pero es muy importante para toda la gente que padece enfermedades autoinmunes, como los grandes resultados y cómo se hace el tratamiento con megadosis de vitamina D, que es algo que no se conoce en el país, que no lo hace ningún profesional en el país, porque uno dice, bueno, voy a la farmacia y me tomo mucha vitamina D. No tiene nada que ver con eso, es algo totalmente distinto. Es otro tipo de vitamina D. Que tiene sus cuidados, que tiene que tener una supervisión médica, pero por suerte el doctor Lisanzo, el centro del doctor Lisanzo, ya hicieron muchas experiencias con este tema y, lo más importante, muchos resultados, sobre todo lo más sorprendente es con esclerosis múltiple. Cambios rotundos en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Es un antes y un después en el tratamiento de la esclerosis múltiple, como en otras patologías como fibromialgia y otras tantas. Lo que decías, el del doctor Concolinos, sobre sus conocimientos sobre medicina ortomolecular, el doctor Rashid, el tema es... Bueno, va a estar hablando sobre la salud como un tema pendiente. Él lo va a dar más desde el punto... Es un temazo, porque es más desde el punto de vista social, y para ayornarnos un poquito
cómo esta medicina, la medicina biológica, muestra su lado humanitario, su lado social, para que llegue realmente a la gente de una forma muy biológica, muy natural, no de una forma impositiva, no llenándonos de medicamentos, y como lo hizo la doctora Perinotti, lo estamos haciendo todos, y a través de Apromevi todos los vamos a hacer, tratar de acercarnos desde el punto de vista no solo del conocimiento, sino de facilitar, tratando de bajar los costos, para que esto se difunda, porque como yo digo, la gente sabe, bueno, que los profesionales vivimos de nuestra profesión, pero todos los que estamos en Apromevi tenemos la conciencia de que si bien nosotros vivimos de esto, el paciente es paciente y no es cliente, que si nosotros quisiéramos vivir de esto holgadamente, bueno, ya se transformaría en comercio, que es lo que es bastante común, que parte de la medicina es comercio, y no estoy diciendo nada ofensivo, sino lo que se sabe. Bueno, en ese caso nos pondríamos un kiosco. Nosotros los que realmente tenemos al menos la mejor intención es de proporcionarles al paciente todos los recursos a través de los conocimientos de los distintos profesionales que conformamos Apromevi y los que van a sumarse con la medicina biológica integrativa, que el paciente, el problemita económico, cada vez sea un problema más chico, hasta que deje de ser un problema y que tenga alcance para todos. Sí, esto creo que es muy importante, que la gente pueda acceder a este tipo de medicina. ¿Qué lo está haciendo? Lo está haciendo, sí. Lo está haciendo porque por suerte los profesionales están permitiendo en muchos casos que la gente pueda acceder a ellos. Dijimos doctor Rashid, doctor Di Sanzo, el doctor Concolinos, el doctor Scratuli, obviamente, hablando sobre también un tema que me tocó ver muchísimos temas en fibromialgia también, como cuando la gente encuentra la causa de una forma muy sencilla, simple, sin agresiones, como puede ser la mezcla de sofrología, a veces una hipnosis rápida, encontrar ese momento y tuve la oportunidad de ver muchos videos del paciente llegando al consultorio con su cara de dolor, de angustia, y a los 20 minutos con su cara cambiada, y lo más importante, después de un mes, cuando volvieron a la consulta, seguir con la misma cara de alegría, no sintiendo dolor. Esto estamos hablando que es la panacea, es la cura de todo. Que no existe, ¿no? Que no existe, pero sí permite a la gente de una calidad de vida totalmente distinta. A lo mejor puede existir esta panacea, no panacea, puede existir una cura o una solución en muchísimos casos. Lo que pasa es que a veces cuando uno dice, encontré muchísima gente que le fue bien, a lo mejor hay uno que no le va bien, entonces dice, ¿cómo? Me engañaron. No es 1 más 12, esto no es matemáticas. No es matemática. Lo importante es que sí, de no haber ninguno, pasa a haber un montón de gente que empieza a encontrar soluciones en sus problemas, que esto ya es muchísimo. Bueno, esta medicina, y puntualmente lo que me estás diciendo del doctor Scratulia, que hace sofrohomeopatía, la sofrología fundamentalmente. El otro día, hablando con un profesional que se acaba de incorporar a Apromevi, que es una licenciada en psicología, que la vamos a tener en cualquier momento acá para que la gente la escuche y la conozca, vino con una gran novedad. Ella acaba de obtener un perfeccionamiento en los Estados Unidos, y me decía que, bueno, en la universidad en Estados Unidos se habla muchísimo de la parte emocional, si bien ella es psicóloga y se tiene en cuenta esto, que en las enfermedades la parte emocional existe, y que además lo que se está sosteniendo es que no solo venimos con una genética que se puede o no disparar ante una determinada patología, sino que parte de las vivencias que tenemos, de las reacciones, de las patologías, de esas cargas que a veces no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa, en el mismísimo Estados Unidos, en la universidad, se está hablando de la herencia, de lo que a veces llamamos las constelaciones familiares, lo que la biodecodificación hace, y lo que fundamentalmente el doctor Scratulia con la sofrología logra.
Y cuando el paciente asume estas cosas, y entre comillas podríamos decir, corta la maldición de la herencia, y se hace cargo de su propia vida, y no del arrastre que viene de las vivencias de sus antepasados, uno comienza a ser mucho más coherente con uno mismo, uno se libera, no solo se libera de cargas, sino que se libera de patologías, y hay remisión, como vos comentabas, en el caso de la esclerosis múltiple cuando es tratada con sofrología. Cuando esta licenciada me lo da como una novedad, le digo, bueno, nadie es profeta en su tierra, esto es lo que la medicina biológica viene sosteniendo y esto es lo que APROMEVI viene diciendo, y por suerte, aquellos que miran a los primeros los países del primer mundo, los desarrollados, y no nos creen demasiado a nosotros, ya en Estados Unidos se está sosteniendo a nivel universitario este concepto que nosotros venimos manteniendo y que el doctor Scratulia, con muchísimo éxito, lo lleva a la práctica médica. También vamos a estar con el doctor Hipólito Barreiro, que nos va a hablar de sus experiencias con la doctora Slam y con el doctor Adler, el padre de la odontología neurofocal, y específicamente de circuitos bioenergéticos y odontología neurofocal, por supuesto, va a estar la doctora Diana Rossi Casé. Comentarios al margen, la doctora Perinot estaba hablando de estrés. Estaba hablando de estrés hasta que tuvimos un problemita de comunicación, ¿no? De estrés, y como pedido especial le pido que Argentina, por favor, no nos haga sufrir lo que nos hizo sufrir el otro día, porque no se puede tolerar. En aras del estrés. Sí, o que tengamos para... De los temas cardíacos y todo eso, por favor, que sea más simple, más llevadero. Exactamente eso, o sea que si hablamos del estrés, que siempre nos estresamos, en vez de tener un distrés que nos enferma, ojalá la selección nos provoque un eustrés, de esos que alegran, que curan, que nos ponen bárbaros. Obviamente. No de temas tan lindos, recuerdo que en algún momento, a veces siempre pensamos en lo que hay que hacer, lo que está bien, lo que está mal. Y una de las cosas que sigue molestando es el maltrato animal. Y es un tema que se habla siempre, que se comenta siempre, pero nunca se hacen cosas concretas por ello. Me recuerdo que una vez vos me comentaste que se usaban perros en la Facultad de Odontología para eso era una cosa practicar. Sí. Eso me revuelve el estómago, por ejemplo. Por suerte sé que ya no se hace más esto, con lo cual me deja un poco más tranquilo. Pero hay tantos lugares donde se usan animales para experimentar con medicamentos. Mi parte escorpiana está en estado de reposo hace mucho tiempo, pero muchas veces me parece que muchos, a lo mejor, de los dueños de ese laboratorio con el cual serían más útiles para experimentar con ellos que con un animalito. Porque nadie tiene primero que eso de que una rata o un cobayo pueden significar lo que le va a pasar a un ser humano es casi una cosa patética, porque no tenemos nada que ver con un cobayo. O en los peores de los casos, usando monos, otros animalitos para ver qué pasa con distintos medicamentos, me parece directamente patético. Y tendría que todos ponernos de acuerdo. Y esto viene a colación de que cuando nos pasa algo, cuando vemos que a alguien le pasa algo, es muy importante que hagamos algo. Si vemos que a alguien le están robando, a alguien le están haciendo algo, es importante que, aunque sea llamar a la policía o hacer algo, ¿a qué voy con esto? Porque el día que nos pase algo a nosotros, no nos podemos quejar si nadie hace algo por nosotros. Esto viene a colación del simposio del 22 de julio, que no es simplemente un lugar, sí es muy importante para aprender un montón de cosas, para escuchar un montón de técnicas nuevas, para tener nuevas opciones para nuestra salud, pero también es parte de querer cambiar algo. APROMEVI no es simplemente el hecho de hacer un simposio, es el hecho de ir tras una ley, de que esta medicina tenga un respaldo de otro tipo que permita que más profesionales puedan tener más conocimiento, que se puedan hacer más protocolos de investigación, que la gente tenga más acceso. Entonces, cuando la gente se queja que a lo mejor la medicina biológica se hace en forma privada, que a veces no es accesible por todo el mundo, cuando todos queremos cambiar eso, tenemos que hacer algo. Y una forma de hacer algo es mostrar que la gente está interesada en esto. Y una forma de hacerlo es concurrir, por ejemplo, a este tipo de simposios.
Exactamente, es así. Y otro de los objetivos, y que sería muy bueno, que la gente que concurra, y que concurra en forma masiva, porque hay espacio suficiente, vamos a estar todos cómodos, ojalá lo llenemos. Una de las cositas que vamos a hacer es recolectar firmas para colocar en los proyectos, para que esto salga con fuerza de ley, precisamente firma de la población, de la gente, para ser escuchados, y que esto que nosotros venimos promulgando, realmente, a través de esta facilidad, podamos trabajar con más comodidad y que esté al servicio de quien debe ser, del ser humano. Y seres humanos somos todos, sin distingo de credo, raza, religión, ni edad, ni condición. Fundamentalmente, no tenemos que tener en cuenta la condición económica, porque la salud es para todos, que es uno de los temas que va a tocar el doctor Rashid, ¿no? Que es algo, la salud es algo pendiente que tenemos Obviamente, para con los obviamente, porque ese tema de que la plata no hay que tener en cuenta es medio utópico en estos tiempos que corren, pero sería lo ideal, que realmente la salud no tuviese precio y que todo el mundo pudiese acceder a la mejor salud, cosa que no ocurre ni nada que se le parezca hoy en día. Lamentablemente tenés razón. Pero bueno, una forma de empezar a buscar estas cosas es participando, ser parte. Siempre hay que ser parte. A mí en la vida me tocó muchas veces encontrarme con situaciones muy complicadas con respecto a defender ciertas cosas de la medicina biológica, y siempre estuve tentado de escapar, pero cuando lo pensás decís, después no me puedo quejar. Y me metí, hasta en el lío me he metido por culpa de eso. Pero siempre vale la pena. Lo importante es el compromiso, ¿no es cierto? Sobre todo vale la pena cuando es algo que vos crees realmente y sabés que es bueno. Y a veces cuando escuchamos en distintos ambientes o en distintos aspectos como el político hablar de guerra de medios, de multimedios, de negociados, todo eso es parte de esta vida. Pero nosotros estamos envueltos en eso, pero hay una parte siempre que es que hay una verdad. No hay muchas en ese sentido. En medicina no hay muchas verdades. Hay una sola medicina, que es la que cura o el que le hace bien al paciente. Y en eso hay mucha vuelta. El paciente, cuando termina de ver a un médico después de hacer un tratamiento, o le fue bien o le fue mal. No hay términos medios. No te mejoras un poquito. O a lo mejor te pueden tapar muchos síntomas, pueden hacer que te sientas bien durante un tiempo, pero cuando no vas a la causa, a la larga eso termina mal. Y eso es lo que queremos evitar, que no sea un éxito de la medicina que un paciente sobreviva 5 años. Eso no es un éxito. Un éxito es que el paciente pueda vivir el resto de su vida, que pueda disfrutar a sus nietos, que pueda vivir la vida que siempre soñó. No que para llenar un número o una casilla, que un paciente sobreviva 5 años, a veces con una calidad de vida que no fue la mejor, sea un éxito. Para nada lo podemos considerar así, y no vamos a aceptar que se arroben ese privilegio de decir hemos vencido tal cosa porque un paciente sobrevivió. No, aparte la palabra sobrevivir me parece ya desde el vamos patética. Por eso trato de no enojarme, tomar todo con calma, pero me parece muy bien que se hayan empezado a lograr este tipo de cosas, como que Apromedia haya conseguido un lugar en el Senado. Recordemos que es Hipólito Yrigoyen al 1700, no es en el edificio del Congreso, es en la otra cuadra, es casi esquina Solís. Por Hipólito Yrigoyen, si uno viene por Hipólito Yrigoyen, cruza el Congreso, llega a Entre Ríos, casi en la otra esquina, 1710, está la biblioteca del Senado. Es en el edificio de la biblioteca. Y es en el cuarto piso, en el Salón Belgrano. Para toda la gente que nos preguntaba exactamente, como ya está decidido, está definido, es Salón Belgrano, cuarto piso, el próximo 22 de julio, el tercer simposio de medicina biológica, neurofocal y ortomolecular. Tal es el nombre que le corresponde a este simposio. Y recuerden que para anotarse en el mismo, deben llamar al siguiente número, 20-08-0815, es un teléfono de mensajes, así que no esperen que alguien nos atienda, es para que dejen mensajes, simplemente dejan su nombre y su teléfono, y van a quedar anotados. Para la gente que ya lo hizo, le pedimos que vuelva a reconfirmar su participación por este cambio de día. Martes 22 de julio a las 13 horas. A las 13 horas comienza
Es importante que lleguen un rato antes. Sí, porque ahora son las porque recuerden que se toman las acreditaciones. Toda persona que va a concurrir a este simposio se va a llevar un certificado de asistencia. Un certificado de asistencia del Senado. Y recuerden que también van a tener la oportunidad todos los profesionales y terapeutas que concurran ese día a ser también parte de APROMEVI, porque esto lo hablamos para el público en general, para los profesionales es importante que todos estén juntos buscando una causa común, que es mejorar este tipo de medicina. Si se puede lograr más cosas en cuanto a cada una de las técnicas y tratamientos, y también recordemos que se pueden asociar los terapeutas mientras hagan cosas serias. O sea, seria me refiero a un reikista, a alguien que haga magnetismo, bioparmagnético, yoga. No vengan con cosas raras que con un, no sé, iba a decir algo que no tenía que decir. Con alguna cosa rara pretendan curar a alguien porque no son bien recibidos. Pero todo el que haga cosas serias para la salud, por supuesto, puede ser parte de esta asociación de profesionales de medicina biológica integrativa. Recuerda, también pueden hacerlo por mail a purasalud@hotmail.com, purasalud@hotmail.com, y recuerden que ya tiene una página ProMevi, una página hecha de apuro, pero que permite que la gente pueda ver todos los datos, todas las novedades que hay, ver ciertas notas de los profesionales que van a estar, que es www.apromevi, con B larga, simplecite.com. Así es. Simplecite todo junto, simple site, en realidad es simplecite con S, simplecite.com. apromevi.simplecite.com. Si entran a nuestro Facebook ya tienen un link directamente, entran en Junto a Voz Radio, o en Salud Tiempos de Cambio, Odontología Neurofocal, cualquiera de las páginas. Ahí van a tener en todos los casos un link para entrar a esta página y todos los datos, por supuesto, de este simposio. Y perdonen que a lo mejor le estamos dedicando mucho tiempo. Vamos a seguir más adelante hablando de todos los temas que a ustedes les interesan, que son todos los relacionados con salud. Pero creo que para toda la gente que escucha este programa hace un montón de tiempo, para toda la gente que le interesa la medicina, que le interesa la salud de la gente, esto va a ser muy importante y a lo mejor muchos, hasta los profesionales, no tomaron conciencia de la importancia que tiene este encuentro el próximo 22 de julio. Así que le pedimos a todos que sean parte, seamos parte, y todos juntos podamos pedir que todo lo que nos parece que no está del todo bien cambie. Les pedimos que nos esperen un muy pequeño ratito, que enseguida estamos de nuevo con todos ustedes. Adelante. Seguimos en el programa, le pedimos a Chris Martin que no mande más cartas documentos, no vamos a pagar ningún derecho de autor, pero bueno. Seguimos en el programa, seguimos en Salud en Tiempo de Cambio, seguimos con la doctora Adriana Rossi. Doctora, este tema, entre los temas que vas a tocar en el simposio, circuitos bioenergéticos y por supuesto odontología neurofocal. Y el otro día, en la página, estaba dirigiendo algo para poner en la página de APROMEVI, que es apromevi.simplecite.com, del doctor Di Sanzo, y encontré una parte o tuya, y encontré una parte donde el doctor Di Sanzo explicaba que es casi fundamental para todo profesional médico tener un odontólogo neurofocal que pueda trabajar en conjunto, porque él decía, en un 80% de los casos muchos tratamientos se frustran o no dan resultado por haber un campo interferente. Perdón, y que el 80% de esos campos interferentes generalmente estaban en boca. Así es. Dentro de la terapia neural, cuando se trata de los circuitos bioenergéticos, y aunque no lo veamos desde ese punto de vista, es una realidad. Muchas veces las patologías en general del organismo, en cualquier parte, o sea, una arteria, una vértebra, un órgano, un sistema, puede enfermar y se le puede dar un tratamiento paliativo, algo terapéutico, pero normalmente no se da con la causa y esas enfermedades pasan a ser crónicas. Lo vemos con la artritis, con la artrosis, con enfermedades de piel. Acá está el doctor Steiner en el caso de las alergias, que a veces son disparadas y demás. Muchas veces
la causa se encuentra en la boca como microsistema, alguna pieza que puede ser desde una mala posición hasta una patología como puede ser un quiste, un tumor, un tratamiento de conducto, en fin, metal, intoxicación con mercurio o lo que fuere, hasta un contacto prematuro, interfiere en la comunicación del organismo todo como una unidad. Por eso son técnicas holísticas, porque el ser humano es holístico, aunque determinadas visiones médicas nos vayan tomando como si fuésemos solamente una anatomía o solamente un fisiologismo. Somos mucho más que eso, el ser humano es complejo, y la interrelación que existe o la interconexión que existe entre las piezas dentarias como representantes del todo del organismo, cuando hay una interferencia, una patología, un campo, un foco, la diferencia es campo es toda interferencia y foco es cuando ese campo además tiene presencia de bacterias. Si no la repolarizamos, y repolarizar es como reconectar con el resto del organismo, y solucionamos la causa, sobre todo en los focos interferentes, no removemos las bacterias o lo que está provocando esta patología, la patología a distancia, que puede ser cualquiera, no va a remitir, porque el campo emisor de esa patología sigue transmitiendo. Entonces, hasta que no lo removamos, o no lo callemos, o no lo apaguemos, a distancia se va a seguir transmitiendo esta patología. Y una de las cosas que también me llama la atención, lo simple que es repolarizar. O sea, simple, en el sentido cuando uno lo descubre, sabe, encuentra ese campo interferente. Pero el proceso de limpiar ese campo interferente es muy sencillo. Y otra de las cosas que escuchaba a una paciente el otro día hablar, a Miranda, que vos siempre decís que cuando encontrás el campo interferente, generalmente, por ejemplo, si tenés un dolor de rodilla y corresponde a un campo interferente, ese dolor de rodilla, ese efecto en segundo, que también el otro día nos contaba el doctor Izanzo, desaparece en el momento. Pero que eso a veces dura horas, 12, 15 horas, un día, y que puede volver a aparecer hasta que lo volvés a repolarizar, y cada vez ese tiempo va durando más hasta que llega un momento que no hace falta hacer nada, que desaparece. Sí, cuando hay una patología puntual, por ejemplo, tenemos metal, tenemos mercurio que está interfiriendo con una amalgama, uno repolariza, es como que la membrana celular hace conexión a través de la procaína o la lidocaína, de acuerdo si hay o no dolor, si hay disfunción o no, se elige una u otra. Aunque hay médicos que utilizan una sola, por ejemplo el doctor Cobal no utiliza procaína y sí utiliza lidocaína, pero esto es indistinto. Cuando se hace el testeo, que se lo repolariza, automáticamente se une, se establece este puente, como si uno hiciera un puente con un cable, y la comunicación con el organismo fluye, y esa manifestación dolorosa a distancia desaparece, cesa. Cesa lo que dura el efecto procaínico. Normalmente en boca son 8 horas, cuando se hace en otra parte del organismo se habla de 24 o 48 horas. Esto nos está indicando como test de que realmente ese es un campo o un foco interferente. Nos da tiempo, primero, para hacer un correcto diagnóstico y de actuar. Hasta que nosotros no hagamos la remoción de ese campo interferente, obviamente, se va a volver a repetir la patología a distancia. Otras veces, cuando, por ejemplo, en el caso de una mala posición, o que tenemos una corona que no la podemos remover, entonces, porque también hay que ser lógicos en estas cosas, uno comienza a insistir en sucesivas sesiones y se da el efecto de abscisa y ordenada. O sea, viene el paciente con un dolor de rango 10. El efecto en segundos se produce y dura 8 horas. La vez que sigue viene con un rango 7. Volvemos a repolarizar y le dura 16, 20 horas, 24 horas. Y así sucesivamente, hasta que la ordenada baja
que sería el rango de dolor, y la abscisa, que nos marcaría el tiempo, se haría mucho más extensivo. Pero obvio, siempre hay que remover, y sobre todo, esto que quede claro, cuando hay metales pesados. Cuando hay metales pesados, como en el caso de la amalgama, no solo es un campo interferente, muchas veces pasa a ser un foco, porque el organismo vence sus defensas, el sistema básico vence sus defensas, se complica, se puede infectar, y a distancia va a dar la patología. Pero en el caso de los metales pesados, no solamente hay que tener una operatoria, o sea, un tratamiento local, sino también siempre tiene que haber un tratamiento de tipo sistémico, porque el mercurio se aloja en distintas partes del organismo y es necesario sacarlo porque es neurotóxico. Yo a todos invito, para saber el efecto del mercurio que produce sobre la neurona, sobre la unidad funcional del sistema nervioso, que busquen en YouTube una experiencia que se hace en tiempo real. Por supuesto, esto es exagerado porque bajo el microscopio colocan directamente al lado de una neurona viva mercurio. No es tan terrible en el organismo en lo que hace al tiempo, o sea, no es tan eficaz, pero realmente el mercurio es eficiente para destruir neuronas. Que lo vean en YouTube cómo en cuestiones de un minuto realmente se calcina la neurona. Entonces, una de las causas que también se está diciendo del Alzheimer, demencia, enfermedades neurodegenerativas, una de las causas es el mercurio que tenemos en el organismo, que es siempre un campo interferente. Con lo cual, siempre hay que, en lo posible, eliminarlo, sacarlo. Más que en lo posible, hasta en lo imposible, hay que eliminarlo. Claro, y cuando hablamos de remover todo este tipo de amalgamas, siempre recordamos que viene de la mano con las quelaciones, porque sacamos la amalgama, pero ya todo lo que tenemos adentro, la única forma de hacerlo es con quelaciones. Y cuando hablamos de... A ver, ¿cómo lo puedo decir sin que se ofenda nadie? Cuando la gente... El otro día escuché bien, estaba hablando con una señora que, para decirlo en castellano, estaba destruida. Mira de todo. Y entonces le dije, escúchame, ¿nunca fuiste a ver a un odontólogo neurofocal para ver? No, yo de la boca no tengo nada, estoy bien. Y digo, no, pero no me refiero a que tengas caries. No, pero yo te... Tengo que decir, jodete, seguís destruida como estás. ¿Qué vas a hacer? Hay gente que es para que esté así. Y ahí se van arrastrando por el piso, seguí arrastrándote si no te preocupes, si está todo bien, no crees en nada. Hay gente que merece estar así, porque... y dicen, hago, y en efectiva no hacen nada, o como ir a un lugar, ir una vez o dos veces y de golpe no aparecer más, ir a buscar otro, las buscadoras de soluciones, que recorren 1000 lugares, a veces con razón, porque muchos de los lugares que van no encuentran. El problema es cuando encuentran a un profesional que empieza a atenderlo seriamente, igual escuchan por radio que hay un señor que con una jaulita tocándole el pícolo al pájaro va a estar mejor, y van a ver el señor del pícolo con alpiste, van por las dudas por si tiene hambre el pajarito. Eso es lo que hay que evitar. Hay que tomar un poco de seriedad todo lo que es la salud y ser un poco consciente de que todo lleva su tiempo, nada es mágico. También, como dice mucha gente, dice, no, fui un doctor que es muy naturista, que habla todo, habla muy lindo, pero hace un año que estoy y no me cambió nada. Dice mucho bla 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 bla, muy lindo, muy simpático, todo Hare Krishna, pero sigo igual. Bueno, digamos todo tiene la lógica, el poco tiempo, el mucho tiempo, todo tiene que tener una medida justa, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, así obviamente, se dice, ¿no? Hay hinchas de boca, hay de todo. Si te escucha el doctor Escratulia, este programa tiene un nombre, ¿no? Que es Salud en tiempos de cambio. Realmente el mundo está cambiando, y en lo que a nosotros respecta, a todos los que estamos en el área de salud, desde nuestro humilde lugar, desde nuestros conocimientos, estamos integrándonos, por eso se habla de una medicina biológica integrativa. No solamente estamos tratando de informar a través de este programa, a través del simposio, a través de que cuando charlamos con la gente, informar, porque para formar todos tenemos que hacer cursos y capacitarnos. También estamos topando con algo que es la costumbre, que es el dogma, con la cual todos estamos o hemos sido educados. Hay ciertas cosas que tenemos que romper de a poquito porque ya quedaron de moda,
me estás mirando y te estás riendo y no sé por qué. Me estaba imaginando a una doctora que conocemos que hace temas de neurociencia, de todo eso, haciendo hombre sándwich por la calle, así difundiendo el tema. Difundiendo. Y esa imagen y no puede evitar reír. Realmente es una gran defensora de esto, ¿no? Pero volviendo al tema, cuando se ha explicado de las razones por qué enfermamos, lo que va a hablar el doctor Rashid, como la salud, como algo pendiente que tenemos con la sociedad, y lo va a hablar la licenciada Scarp, sobre este tema, por qué enfermamos y cómo tiene que ver la costumbre, cómo estamos formateados mentalmente a través de la tradición, a través de la educación y a través de la medicina alopática estandarizada, y que todo lo que esté por fuera de esto es charlatanería o no tiene nada que ver. De hecho, hay médicos alópatas que dicen que las vitaminas no sirven. Puedo dar fe de ellos, que me ha costado alguna esgrima verbal para que me lo sostengan desde el punto de vista científico, y la respuesta es no porque no y sí porque sí. Obviamente, muchos de ellos decían también que la mujer era fiel. Hay un montón de cosas que pueden. Y los hombres también, ¿viste? Pero bueno, son temas ad hoc. Con respecto a esto, lo que vos decías, hay gente que va en una forma itinerante a buscar salud y no la encuentra realmente desde la desesperación. Y llega un determinado momento de que pierden todas las esperanzas, y ahí comienzan los cuadros de depresión, de baja de autoestima. Vos fíjate hasta dónde puede llegar un mal diagnóstico, un mal tratamiento, una medicina que no sea contemplativa de la integralidad del ser, de los sentimientos, de las circunstancias, que es lo que hablamos hoy con la doctora Perinot, que ella considera todas estas cosas. La medicina biológica siempre va a abordar al paciente, va a comenzar a abordar al paciente, y cuando digo medicina biológica hablo de todas estas integrativas, incluyendo la odontología, desde las emociones. A partir de las emociones uno puede entrar en ese círculo vicioso que se ha creado en el paciente y sus nanas, y a partir de allí los podemos comenzar a seguir, a acompañar, porque esta es una medicina personalizada y que acompaña. Es como un traje a medida. Es como si fuésemos a un sastre que nos hace un traje a medida para nosotros, sin defectos. Esta es una medicina que se adapta a cada persona, a ese DNI y a ese ADN puntual. ¿Qué es lo que estamos buscando? Entonces, en la medida que vayamos transitando juntos, acompañándonos, los profesionales con los pacientes, y que cada vez seamos más, de ahí que la necesidad de que seamos muchos el día del simposio para que se escuchen todas las voces de los prestadores y de los que reciben, aunque todos que nosotros también necesitamos de esta medicina y la consumimos, y que después la gente elija qué es lo que quiere, porque esto no es coercitivo. Lo importante es mostrar los recursos que tenemos. Lo importante es ir educando, y a esto quería llegar, de que hay otras opciones, de que nos tenemos que querer, de que tenemos que saber que el profesional que tenemos adelante de nosotros está para asistirnos, no está para vernos como un turno o un número de afiliado, que se tiene que interiorizar de una forma muy integral de la complejidad de nuestras circunstancias, porque siempre cuando tenemos algún problema es porque algo nos pasó. Entonces, hasta que no sabemos cuál es la causa de ese algo que nos pasó, que luego se plasma en una patología física o en algún trastorno de conducta, nunca se va a hacer un buen diagnóstico, y sin un buen diagnóstico no vamos a encontrar un buen tratamiento, y sin un buen tratamiento no vamos a encontrar una remisión. Estos pasos no pueden saltar, y si la invocamos, es de casualidad, es la famosa medicina en tiro de escopeta, que con algún perdigón le vamos a pegar. Pero creo que nadie se quiere prestar a que se le pegue con un perdigón o con varios perdigones, cuando con un tiro certero podemos bajar determinada patología, si es que sabemos interpretar qué es lo que le está pasando a ese ser humano que recurre a nosotros con la mejor voluntad a pedirnos que lo auxiliemos para resolver sus problemas. Y si el profesional no tiene la sensibilidad, la conciencia, el compromiso, que esta es la palabra, el compromiso y la sensibilidad de querer ayudar al que tiene al lado y poner todos los recursos de su ciencia
al servicio de aquel que viene a buscar su asistencia, no tendría razón de ser la medicina misma. De ahí que es importante que todos perdamos esta estructura antigua de la medicina, que el médico está arriba del pedestal, como lo muestran algunos chistes de Mafalda, o que está sentado en la silla más alta y el paciente no tiene derecho a decirle nada, ni siquiera preguntarle, doctor, ¿qué presión tengo? Porque eso ocurre, que no dicen cuánta presión tienen, ni en el hospital, ni en el consultorio, solo no importa, está bien o está mal, no le dicen nada. No faltarles el respeto. Y educar al paciente, que el paciente se conozca y sepa desde el punto de vista científico o desde la ciencia qué es lo que le pasa. Y para eso el profesional tiene otra obligación, que es de ser educador de la salud. Y eso se hace en forma privada o, como lo vamos a hacer, en forma amplia, generalizada. Le voy a pasar los teléfonos para que se comunique. Sabias palabras, doctora. Me has contagiado. Le voy a pasar los teléfonos, doctora Adriana Rossi Casé, para su atención tanto en La Plata como en Capital Federal. En Capital Federal, en el centro, doctora Adriana Di Sanso, los días martes a partir de las 10:30 a 11 de la mañana, que está ubicado en Ascuénaga, casi Santa Fe. Así evitamos un montón de las preguntas que hacen cuando te llaman. Atención en Capital Federal, los días martes, en Ascuénaga, a metros de la avenida Santa Fe. Y el teléfono para solicitar un turno con la doctora Adriana Rossi Casé es el 20-08-0815. 20-08-0815. Siempre le dicen para un turno con la doctora Rossi, dejan un mensaje, su nombre y su teléfono. Recuerden que los atiende un contestador. No hagan como siempre, que la gente llama y corta esperando, o llaman varias veces esperando que la atiendan. Es un teléfono de mensajes. 20-08-0815, los van a llamar a todos y a cada uno de los que llamen. Muy cerquita de ahí, a unas 10 cuadras, en Larrea y Viamonte, van a encontrar a Jorge Steiner con sus equipos de bioresonancia médica. Bioresonancia con una sola R. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, y haciendo un poco referencia también con este tema de lo que es la medicina integrativa, también cabe destacar que el paciente ante todo tiene que ponerse en una situación que su problema puntual, que puede tener nombre y apellido, no tiene la complejidad que puede tener la misma patología de doña Rosa de la Vuelta. Es muy distinto, por eso la evolución de un paciente es distinto a la evolución de otro, aunque el síntoma sea el mismo. Esto es crucial porque muchas veces la gente entra como en una fase de desesperación y dicen, ¿por qué yo no evoluciono tan rápido como otra persona que tiene aparentemente lo mismo? Y eso se debe fundamentalmente a la complejidad de la patología. Una patología tiene varios detonantes, varias causas, puede tener más o menos, pero especialmente en estas patologías crónicas hay que desandar el camino y hay que eliminar una por una cada uno de estos elementos que conforman literalmente esta patología. Y vos lo vivirás muy seguido esto, sobre todo con gente, con pacientes, sobre todo la gente que viene del interior, ¿no? Sí, que a veces yo tengo esa mirada, o sea, yo observo mucho, ¿sí? Entonces, me da, por ejemplo, el resultado que, lo que siempre les digo, los pacientes del interior, aunque tienen la misma patología, tienen una evolución muchísimo más rápido. ¿Pero por qué? ¿Porque tienen suerte? No. ¿Porque están con el arcángel? No. Porque la complejidad de esa patología es mucho más simple. Entonces, la reacción corporal también es mucho más rápida y mucho más sencilla. En cambio, los que vivimos en una megaciudad, o sea, llamado Buenos Aires, o Berlín, o París, o Tokio, donde sea, la complejidad de esa patología es realmente, como se dice, compleja. No es difícil, hay que sacarse de la cabeza la palabra difícil, sino que es compleja, nada más. Entonces, muchas veces la evolución va en función también del tiempo. Y como nosotros tenemos esa mirada biológica, cabe destacar que no vamos a ir en contra de los procesos biológicos, porque sería un error, sino que vamos tratando a ese paciente pasito a pasito, de manera tal que luego definitivamente ha recuperado su buen estado de salud. Eso es importante, ¿sí?
desde el punto de vista de la bioresonancia médica, que tiene la misión de erradicar las causas de las enfermedades con base alergénica, y cuando hablamos de base alergénica ustedes piensan siempre en una alergia, en una reacción alérgica puntual sobre piel o sobre el sistema respiratorio. En realidad, esto va mucho más allá. El doctor Rummel ha descubierto que esa base alergénica también se produce sobre muchas patologías del aparato digestivo, también se produce sobre muchas patologías, por ejemplo, articulares, periarticulares, sobre los nervios periféricos, produciendo una neuritis, o una infección sobre los músculos produciendo espasmo y dolor crónico, y todo un gran grupo de estas patologías que curiosamente tienen una base alergénica, y esa base alergénica se puede eliminar. Se puede eliminar desde el punto de vista de la bioresonancia médica, desde la física, pero para eso se necesita un equipamiento especial. No me sirve cualquier equipo que me venden por ahí y me dicen que hacen cosas. Yo lo tengo que comprobar. Entonces hay una marca en el mundo que está fabricado por la empresa Regumet, y esa marca curiosamente la utilizan todos los grandes en el mundo. La utiliza el doctor Rummel en Alemania, y el doctor Schumacher, que es un gran pediatra austríaco, y tantos otros que hay por el mundo, porque es la herramienta indicada y perfecta para hacer frente definitivamente a este tipo de patologías. Le mandamos un saludo a Amelia, que nos está escuchando de Villa del Parque. Estas patologías que, como decimos siempre con una base alergénica. Tiene una base alergénica. El otro día alguien me decía que tenía un problemita muy particular. No me acuerdo qué cosa le producía alergia. Esto es lo que tiene es muy interesante en tu equipo, que como decís bien vos, y a veces sé que te cuesta decirlo, pero sos el único que tiene este equipo acá, salvo un pediatra. Claro. Ahora, digamos que hace poquito tiempo hay un pediatra que se sumó con tu equipo. Cosa que es bueno y es malo. Es bueno para vos, porque toda la gente que en todo el mundo, o gente que viene de afuera que conoce los beneficios de la bioresonancia médica, te van a tener que venir a buscar a vos, porque saben. En realidad, bueno, lo deseable sería que esto sea mucho más difundido, pero a eso claro, iba. esto tiene un tema. ¿Cuál es el tema? En primer lugar, es una cuestión de costos. En segundo lugar, es una cuestión de tiempo de aprendizaje. Esto no es un equipamiento y una metodología que simplemente compro un aparato, me siento 4 horas leyendo las instrucciones de aplicación y se terminó. Esto necesita un conocimiento en profundidad, y qué le va a pasar a cada uno de esas personas, cómo evolucionan. A veces hay una pequeña reacción, a veces no hay nada, depende del individuo. O sea, se necesita todo un training detrás de todo esto. Entonces hay muchos profesionales que inclusive no están dispuestos a perder tiempo porque buscan un poco esa automatización. Estos equipos de bioresonancia son una herramienta para ser aplicado en determinado tipo de patologías. Una herramienta, no es una máquina de hacer dinero. Eso es muy importante. Eso está muy claro. Digamos que son equipos que son caros en origen, con lo cual, aparte de equipos con euros, me imagino lo que es para el bolsillo de Argentina, ¿no? Con lo cual no es para que todo el mundo lo tenga. Sobre todo, como decís vos, al margen de tenerlo, tendrían que dedicarle un tiempo muy grande a aprender. Pero creo que ninguno de estos, cursos que te dan para aprender va a reemplazar la experiencia que tenés, ¿no? Eso creo que te da mayor caudal de conocimiento en cuanto a las reacciones. Claro, ¿no? Primero uno tendría que hacer un curso. Hay personas aisladas, muchas veces desconocidas, que van a esos países europeos o van a Rusia, ¿no es cierto?, y hacen seriamente un curso. Entonces esas personas están entrenadas. Es muy importante estar entrenado, porque cuando yo salgo, ¿no es cierto?, a ofrecer este tipo de cosas, yo tengo que tener un conocimiento cabal de todo esto. Yo tengo que saber qué hace un equipo, qué pasa con determinadas frecuencias, si se invierte, si se potencian. No me puedo fiar de simplemente lo que el vendedor a mí me dice que puede llegar a ser, ¿no? Obvio. Hay como una moda ahora con todo este tipo de aparatitos que se venden por ahí de dudosa efectividad. Eso, ¿ves? No soy el único malo, ¿te das cuenta? Me siento es que hay que aclarar. Como digo yo, la verdad donde esté. Tiene razón. Porque ¿sabes qué pasa? Hay una cosa que es importante.
Yo lo El siento así. problema con esos equipos es que pueden ser manchados por las deposiciones del pajarito. ¿Te acuerdas del pajarito que íbamos y tocábamos el pico para Sí. curarnos? Pues está cerca a veces de esos equipos. ¿Sabes qué pasa, Alejandro? Yo recibo frecuentemente pacientes que sufren mucho y yo también me pongo en lugar de esas personas. Y tengo que tener la valentía que si realmente yo tengo una herramienta que le puede ser útil y puede resolver su problema, me parece fantástico. Pero si no lo tengo, también tengo que saber decir que no. Y no prometer falsas cosas, falsos resultados, porque estás actuando con lo más íntimo de esa persona, que es es Su ilusión, su esperanza. claro. Expectativa. Yo me pongo en lugar de esa persona. ¿Y si me pasara a mí? ¿Sí? Para terminar, había algo que te quería comentar, que era esto de este caso en particular, que me gusta este equipo, porque donde vos tenés una alergia a algo especial, yo qué sé, a la pluma del pajarito, que le tocamos el pico, por ejemplo, podés llevar la pluma de ese pajarito y ponerla en tu equipo. Por ejemplo, dentro del esquema terapéutico, siempre decimos que también se hacen lo que se llaman esta anulación de ciertas alergias específicas, ¿sí? Esto ya es más concreto. Esto es muy concreto de aquella persona que dice, yo tengo una sensibilidad a un perfume, tengo una sensibilidad a la pluma del canario que tengo en casa, ¿sí? Entonces se le dice a esa persona, traiga la próxima vez la pluma, que hacemos una desensibilización particular. ¿Sí? Y eso, cuando es un caso así específico, ¿también lleva varias sesiones o ya empieza a sentir que cuando llega a la casa y el pajarito viene, no tiene tanta alergia? Puede ocurrir en la primera sesión, ¿sí? Lo que sucede es que la enfermedad Esto es maravilloso alergénica, para esta gente que a veces tiene problemas con... me ha tocado, hay gente que tiene animales y de golpe los empezó a gatos, hacer es muy a los común. gatos y hay gente que le da Sí. mucha lástima no poder convivir con el gato Sí, y sí, tiene sí. que, bueno, privarse o mejor de tener una mascota porque es alérgica. Esto sería casi como la forma de poder solucionar esto. eso es fácil de hacer. Y no lo digo yo peyorativamente, sino que en realidad es fácil, porque la única manera de poder borrar una información alergénica es enviar una contraseñal potenciada, o sea, hay una mecánica determinada dentro de la biofísica. Y entonces necesitamos el elemento. Es fundamental tener el elemento. Si yo no tengo la información previa, o sea, en este caso la pluma o el pelo de gato, yo necesito introducir en mi equipo ese pelo de gato, colocar un programa de desensibilización y de esa manera esa información electromagnética que está acumulada en mi organismo queda borrada definitivamente. Así funciona. Vean los teléfonos de bioresonancia médica, recuerden. No sé cómo decirlo. Este nombre es tan usado, se usa tanto dando vueltas por ahí, pero recuerden que es bioresonancia médica, equipos Vicom, como dice Jorge Steiner. El teléfono para comunicarse es el 15 62 53 5566. 15 62 53 5566. Este es un teléfono de mensajes. O sea, dejan su nombre, su teléfono, y Jorge se va a comunicar con todos ustedes. Ahora, si quieren hacerlo vía mail, simplemente mandan un mail a bioresonancia médica con una sola R, @gmail, No, Yahoo. perdón, Yahoo, estaba pensando en otra cosa, yahoo.com.ar. Claro. Bioresonancia médica, @yahoo.com.ar. Les reitero una vez más el teléfono de Jorge Steiner, 15 62 53 5566, bioresonancia médica, bioresonancia en serio, estamos hablando de tratamientos, no de diagnóstico, tratamientos, equipos de tratamiento, no de diagnóstico, de tratamiento. Tratamientos que se hacen una vez por semana generalmente. Sí, una vez por semana o cada 15 días, depende la complejidad del cuadro, ¿sí? Porque como siempre decimos, trabajamos sobre una base biológica, el cuerpo necesita tiempo, ¿sí? Entre una sesión y otra. Y ese tiempo biológico también tenemos que respetarlo. Esto no es cuanto más estoy conectado con un equipo, mejor, sino que esto lleva un protocolo internacional, este es un protocolo mundial de aplicación, y nosotros, por supuesto, le hacemos caso a este protocolo.
Este protocolo internacional que generalmente lo hizo el doctor Rummel. Es el protocolo Dr. Rummel, sí. ¿Y cómo lo hacen? ¿Tenés como todo escrito? Él lo tiene escrito hasta patología por patología, ¿no? Patología por patología por un lado, por el otro todos los elementos, inclusive el orden virósico que interfiere o que interviene en cada una de estas patologías, o bacterianos. O sea, qué bacteria hay que tratar primero y qué bacteria después, o qué virus primero y qué virus después, y así sucesivamente. Hay todo un orden de aplicación, y ese orden de aplicación, ese esquema, se utiliza en todos lados del mundo. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Estamos hablando con el doctor Adrián Di Sanzo. Bueno, uno de los participantes del próximo simposio del 22 de julio en el Senado de la Nación. Mucho revuelo causó el tema que vas a tocar en el Senado. Ajá. Porque antes íbamos a hablar de ozonoterapia y parte de vitamina D, y repuesto al revuelo de asociaciones que llamaron justamente que van a concurrir específicamente, sin desmedro de todos los otros profesionales, que van específicamente a ver esta novedad de vitamina D en el tratamiento de enfermedades autoinmunes, especialmente y en particular esclerosis múltiple. Sí, digamos que es donde más se ha demostrado que este método funciona, y también habíamos hablado la oportunidad pasada que bueno, ya tenemos muchos pacientes que han respondido muy bien a este tratamiento, y lo que decíamos, lo que mejor responden son los pacientes que están libres de corticoides. Entonces, esos pacientes que todavía no se le ha aplicado corticoides, que en muchas de estas enfermedades autoinmunes es uno de los recursos que tiene la alopatía como para tratar de frenar esta enfermedad, se le dan citostáticos, corticoides, y lo que peor ha frenado los tratamientos siempre es el corticoide. Muchas veces puede dar citostático que no es tan grave como sí lo es el corticoide en lo que es frenar la respuesta del paciente, porque si bien el corticoide bien dado en algún momento puede servir como una medida de emergencia, ya cuando se lo usa en forma crónica, vemos que produce tal alteraciones en la energía vital del paciente que incluso nos provoca una alteración cuando queremos revertir los procesos producidos por este corticoide. Y muchas veces, bueno, tenemos que ser más pacientes, esperar un tiempo más, pero igualmente da resultados, solo que a veces hay que empezar a desintoxicar al paciente y sacar ese corticoide que se ha habido acumulado en el cuerpo, y muchas veces hasta ha dañado las glándulas suprarrenales. ¿Qué cosa esto del corticoides, no? Porque sé que me lo contaba Amado Gese de Catamarca, vos lo conociste, que él decía que en sus tratamientos que hacía también con estos productos naturales, qué increíble como el cuerpo a veces le cuesta, o sea, qué rápido un producto químico hace tanto desmedro, y lo natural le cuesta mucho, lo que es natural y da resultado, le cuesta mucho luchar, más que contra la enfermedad, contra por ejemplo, ese corticoide, ¿no? Claro, que ese corticoide lo que ha hecho es paralizado por completo la respuesta de ese organismo. O sea, lo que hace ese corticoide no deja que el organismo reaccione, lo tiene como paralizado. Que muchas veces por eso se lo usa también, o sea, para paralizar una enfermedad o paralizar una respuesta alérgica. Entonces, lo que hace el corticoide es paraliza, pero paraliza de tal manera que la recuperación después es muy lenta, o sea, queda paralizado por mucho tiempo. Por eso es el tanto cuidado, ¿no?, con usar esta medicación que sin duda alguna se la da en forma discriminada, fuera de medida, en donde no es necesario, ante el menor dolor o inflamación ya te aplican un corticoide, esto es sabido, ¿no? Y con los riesgos que eso implica. Hay corticoides que se dan, por ejemplo, el Celestone Crono 12, por decir alguno, que se llama corticoide de depósito, que una sola inyección de eso te dura un mes en el cuerpo, de lo potente que es, ¿no? Y esto muchas veces en personas que tienen lumbalgia, que tienen algunas situaciones de dolor, o personas que están que tienen que ir a trabajar, o que están, por ejemplo, afónicas. Bueno, se le va la afonía en un rato, pero imagínate todo eso que después el cuerpo es lo que trae aparejado, desde problemas óseos, osteoporosis, artritis, osteopenia, inmunodepresión,
Bueno, Debo confesar algo, cuando tuve un problema de lumbalgia muy grande, yo me dice el crono 12, sí. y bueno, aprovecho para agradecerte por esa técnica de acomodar las vértebras, que fue hace más o menos 2 años y medio, y por suerte, de ese momento, lo que pasa es que cuando tenés dolores fuertes, ya no pones a pensarte el daño que te va a hacer un corticoide, lo único que querés es que se te vaya el dolor. Esto, ¿no? Desde ya que el que lo administra, que tiene que ser un médico, se lo da con total ligereza este producto, teniendo, y esto es por una cuestión de que a veces no hay tiempo para hacer otra cosa, o no hay ganas o predisposición, que es lo más fácil. Y bueno, darte un corticoide y seguro que se te pasa, y el mes que viene venía nuevo y te doy otro. Esto es como está funcionando lamentablemente el sistema de salud hoy en día, porque dice no hay tiempo para hacer más cosas, o el paciente que es como decir, bueno, quiere que ya se le vaya el dolor, pero bueno, es que un poco calmar la ansiedad del paciente, se le pueden dar otras cosas que no sean corticoides para calmar el dolor en ese momento, y es eso, o sea, falta de usar los recursos que tenemos para solucionar estos temas. Hablando de recursos, te manda saludos Ivonne. No, sí. te comento por qué, porque Sí. el marido, después de casi un año que me acuerdo que ese día me llamó para decirme que al marido le estaba internado de urgencia, no me acuerdo en qué hospital, y que le iban a operar de vesícula. Sí. Y que yo le dije, espera un minuto, decirle que espere, tiene tiempo, sí, que lo calmen. Además, te llamé a vos y me dijiste que le den algo para calmarle el dolor, que a lo mejor podemos hacer algo. Bueno, ese algo fue que después de un año, por suerte, evitó su operación. Desde hace más, después del primer mes que empezó con el tratamiento, ya puede comer tranquilamente, con lo cual se puede evitar la operación de vesícula. Eso es lo que quería como corolario, al margen del saludo, que bueno, que te lo manda, que decir, comento que el Tano, que es el marido de Ivonne, Sí, hoy por suerte está contento, feliz y con su vesícula. Hay muchas cosas que se pueden evitar desde la medicina, desde la operación de vesícula, desde las operaciones de hernia de disco, que me canso de ver pacientes que dicen, bueno, ya me van a operar, pero la última chance es ver acá con usted. Y cuando vos ves las placas, los estudios, ves que no están para operar, o sea que no tienen las condiciones que ameritan que hagan una operación en esos pacientes, que la única condición es cuando se produce una desminización en la médula por una hernia de disco, o una hernia que es el pedazo de disco migrado adentro del canal. Esas son las dos únicas indicaciones en las que es necesario operar, pero es el mínimo de los pacientes, y la mayoría de los pacientes vienen con placas, con estudios que muestran que son protusiones discales, hernias discales, que son totalmente solucionables. Y cuando empezamos con el tratamiento, los pacientes ven esto y dicen, uy, qué bueno que estoy acá, que no me llegué a operar, es lo que vos me decís, como que dice el Tano, ¿no? Mirá que había otra cosa para hacer. Cuando, viste, te dicen, no, acá hay que operarlo y nada más, y con el riesgo que eso implica. Perdóname, Adrián, te voy a decir, aparte en el caso del Tano, lo sencillo que fue solucionar el problema de Zika, eso es lo que más me molesta. Porque si me decís que tuviste que hacer un tratamiento, conectarlo a 1000 tubos, lo sencillo que fue solucionar el problema, que con medicina biológica, simplemente con medicación biológica y natural, lo pudo solucionar muy rápidamente. Eso a veces te pone mal. El proceso lo forma el cuerpo, el mismo cuerpo lo puede disolver. Eso es un principio básico, o sea, esto es quien lo formó los cálculos. Bueno, es un proceso que generó el cuerpo por tal cosa. El mismo cuerpo tiene la posibilidad de también deshacerlo. Entonces, muchas veces es eso que no entender los procesos del cuerpo, y el médico dice, bueno, si yo no meto mano y no, pero no, esto no se puede solucionar. Sí se puede solucionar, el cuerpo es sabio, el cuerpo tiene muchos recursos como para solucionar un montón de cosas, solo hay que darle la oportunidad a ese cuerpo, darle la energía, darle los componentes necesarios para que el cuerpo lo pueda hacer. Es lo que nosotros decíamos cuando actuamos con medicina biológica o ortomolecular, cuando en vez de darte un antidepresivo te doy el triptofano, que es un precursor, y el mismo cuerpo hace el antidepresivo natural.
el mismo cuerpo hace la serotonina. Nosotros solo tenemos que darle las materias primas y sacar las cosas que están trabadas en ese cuerpo para que el cuerpo pueda hacer él solo los procesos. Entonces, si yo un organismo lo desintoxico, le doy las cosas que le están faltando. Esto, lo mismo que te acordás cuando hacemos los estudios que todavía se podían mandar a Estados Unidos, los mineralogramas del pelo, para medir este era un estudio muy interesante que en una época lo podíamos hacer, que mandábamos las muestras del cabello a Estados Unidos a un laboratorio y ellos nos decían qué cantidad de tóxicos tiene ese pelo, si tenía metales pesados o estaba intoxicado con algo, y después si faltaba algún oligoelemento. Entonces, culo venía las muestras, cuando trajo un montón de pacientes que están intoxicados, por ejemplo, con metales pesados, como y lo que producen los metales pesados, por ejemplo, el aluminio, es bloquear un montón de procesos enzimáticos. Entonces, cuando le empezás a hacer una quelación al paciente, que es para sacarle el metal ves como solo el organismo empieza a curarse un montón de cosas. Entonces, ¿qué es mágica la quelación? No, no es mágica la quelación, le está sacando el tóxico que está impidiendo que el cuerpo se cure, y una vez que le sacan las trabas, el cuerpo funciona y empieza a autocurarse como lo hizo toda la vida. ¿Sí? Cuando nosotros no tenemos una enfermedad, el cuerpo que hace agarra y se cura. O sea, después, antes de una gripe, un par de días y te curas. ¿Por qué pasa esto? El cuerpo tiene los mecanismos para llegar otra vez al estado de salud. Muchas veces, en los procesos de esto están bloqueados por cosas muy graves, como metales que el cuerpo no puede sacarse de encima, o a veces hay sustancias que son muy tóxicas para el organismo, entre ellas los medicamentos que está tomando muchas veces el paciente, que impiden, paradójicamente, esos medicamentos impiden que el paciente se cure, igual que hacen los metales pesados. Entonces, cuando vos le empezás a retirar todas esas cosas que estorban y le empezás a dar cosas que faltan, como oligoelementos, vitaminas, minerales, el cuerpo solo empieza a buscar otra vez retornar el equilibrio del estado de salud, que es lo que hace normalmente el organismo. El organismo está preparado para equilibrarse en la salud. Entonces, a pesar de los intentos médicos que hacen todo lo posible muchas veces por sacarlo de ese estado, queriendo en el fondo retornar a la salud, pero el no entender el funcionamiento del cuerpo hace que veamos pacientes intoxicados tomando corticoides hace años o tomando medicaciones que son perjudiciales hace años que nadie se las retiró. Y muchos de estos son medicamentos que lo vemos habitualmente, por ejemplo los diuréticos, por ejemplo citostáticos, por ejemplo paciente que se la pasa tomando omeprazol, que esto lo ves, me lo dieron una vez y hace 3 años ya que lo estoy tomando, con todas que están bien usados, sirven, pero cuando lo empiezas a usar desmedido o por tiempos prolongados, dejan de servir y empiezan a alterar el organismo. Por ejemplo, el omeprazol te altera la absorción de 10 millones de nutrientes, entonces después empezás a hacer déficit de un montón de sustancias y empezás con una alteración, no saben por qué, procesos alérgicos, procesos de alteraciones metabólicas, y es porque no estás absorbiendo bien las cosas, porque estás tomando algo que no te deja absorber. Entonces, es ver esto, ¿no? Darle al cuerpo la posibilidad que vuelva al estado de salud, sacarle lo que molesta y darle lo que está necesitando. Y me acuerdo cuando se hacían esos estudios todavía con el pelo, la cantidad de profesionales que lo hicieron para probar y se encontraron con la sorpresa que tenían una intoxicación con mercurio, sí. Me acuerdo particularmente de un caso, ¿no? Y muchos de arsénico, y en algunos lugares claves de Gran Buenos Aires, que veíamos que nos sorprendió, mucha cantidad de arsénico, ¿no? Esto tiene que ver con la contaminación de las aguas. Te voy a hacer un comentario, disculpame, estoy con la doctora Diana Rossi, que el otro día me comentaba que en un momento el ministro de Salud de la provincia había mandado comprar, creo que 10.000... No, era así o 100.000, no recuerdo qué cantidad de ampollas había mandado a fabricar de EdTech, porque, bueno, acá era lo cómico, ¿no? O sea que lo que decía... te lo voy a contar. Fue un artículo que salió en el diario El Día, que voy a ver si lo consigo, lo puedo leer textualmente. 1 o 2 ministros de salud de la provincia de Buenos Aires manda a conseguir las ampollas de EdTech para que le haga la población, porque todos sabemos que las cañerías de las antiguas redes están todas contaminadas con plomo.
Sabemos que todos tenemos amalgamas, la gran mayoría, que el agua tiene arsénico, que tiene cadmio y demás. Pero bueno, no podemos decir todo esto. Entonces, lo que decía era que se daban cuenta que la población estaba intoxicada con estos metales pesados que provenían de determinados perdigones, porque a veces los chicos decían que jugaban con los perdigones de plomo. Yo no me imagino un chico desarmando un cartucho y haciéndose buches con las municiones. O que tomen como rutina ponerse un perdigón en la boca. Salvo que vivan en el campo y coman mucha perdiz, que la mamá no la limpió bien, entonces está llena de perdigones. O sea, lo que vamos con esto es que es algo que lo sabe hasta el gobierno, que esto es lo importante, que hay metales pesados. Lo que pasa es que hay lugares que no se puede decir porque habría un problemita, como en las zonas que dijiste vos, ¿no? Por ejemplo, toda esta zona cerca de Seiza, hay muchos lugares donde hay problemas con el agua. Hay muchos lugares que no se puede decir porque se ves involucrado en un problema que si lo aceptás, aparte de ahí tienen que empezar a buscar soluciones. Lo concreto es que también saben que cuando escucho hablar de medicina, está probado o no está probado, las quelaciones, por ejemplo, es algo que se usa en todo el mundo y todo el mundo tiene claro que es, te diría más, en medicina alopática la quelación. Es que esto es alopático. Es que la quelación, ¿sabes quiénes inventaron? Los cardiólogos. Y vos ves acá, vas a muchos cardiólogos y le decís, me estoy haciendo quelación, y hay muchos que no saben ni lo que es. Es una técnica que ellos inventaron. Y la única indicación que nadie puede discutir de una quelación, por algunos te dicen, esto sirve, esto no sirve, pero la quelación fue una técnica inventada para sacar del cuerpo a los metales pesados. O sea, es la única técnica autorizada por la FDA como técnica precisa y indicada para sacar los metales pesados del cuerpo. Yo nunca me olvido que una vez que vos me habías contado, y después yo lo vi, esta serie de Doctor House, entró un paciente intoxicado con metal pesado y enseguida el Doctor House le dice 10 quelaciones. Exacto, con lo cual estamos es una forma de eso lo conté a colación de que es algo que en todo el mundo se usan las quelaciones, por eso cuando a veces hay cositas que te revuelve un poquito cuando un médico sobre todo te dice que no sabe de qué se trata. Claro, obviamente se usa en Estados Unidos, pero en hospitales. En hospitales, sí. Es como algo común. El ozono se usa en hospitales. O sea, las cámaras hiperbáricas, o todo ese tipo de cosas, a veces lo ves al Dr. House durmiendo en una cámara hiperbárica. No importa, no lo digo por el tema de las series, lo que pasa es que las series reflejan un poco lo que ocurre en los hospitales de Estados Unidos, ¿no? Parece que acá vos vas a un hospital y hablas de quelación y termina como bicho raro, como que estamos en otro mundo, y hablas de ozono en un hospital y te dicen, no estamos en Cuba, no, lamentablemente no estamos en un hospital. ¿Entendés? Son cosas, viste, que están miradas como si fuese brujería o si fuese algo no médico. Lo que pasa es que hay algunas doctoras que tienen aspecto de bruja, pero no es el caso concretamente. Lo concreto es que el próximo 22 de julio, al margen de pueden aprovechar todos los conocimientos y todas estas técnicas para distintas cosas, tanto para dolores, yo particularmente lo recomiendo por el Va a decir que voy a convocar una aquelarre. Yo particularmente lo recomiendo para los problemas de columna, porque en mi caso particular, con esa técnica tan sencilla de acomodar una vértebra, me evitó justamente seguir tomando calmantes y antiinflamatorios. Pero como para otras tantas cosas en el centro del doctor Adrián Di Sanso, y también... Y te voy a contar el tema de la vitamina D, que para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, siguiendo el tema de esto de lo que es la ignorancia incluso de los propios colegas, muchas veces un paciente habla con megadosis de vitamina D a su endocrinólogo y lejos de, primero que no conoce la técnica porque no tiene idea, muchas veces asusta a su paciente y dice, no, esto, vitamina D en altas dosis, esto le va a hacer mal. Y le están sacando la posibilidad al paciente de curar una enfermedad crónica con una simple vitamina, y está impidiendo muchas veces, en vez de decir, esto yo no lo manejo, esto yo no lo sé, y voy a investigar, directamente le sacan al paciente la posibilidad de que ese paciente confía en su médico, está perdido en ese caso porque obviamente va a pensar, no, esto no lo voy a hacer porque mi médico de confianza me dice que no. ¿Sabes qué pasa, Adrián? Por suerte ese médico de confianza es muy probable que concurra el 22 de julio al Congreso. Esto lo digo muy en serio, no es como para atacar a ese médico, porque ese médico
no es que ataque al doctor Di Sanso, ataque la técnica de vitamina D, en realidad no la conoce, y como decía antes Jorge, hay muchas veces que es más fácil quedarse con lo que tenés que ponerse a estudiar, seguir, como lo ves Adrián, que cada tanto se va afuera a hacer un curso, a investigar, y hay gente que no, prefiere quedarse bien jugando al golf, o quedarse en la casa durmiendo, y cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Lo que está mal que diga que algo no sirve porque es vago. Por desconocimiento. Podés ser vago y nadie te va a quejar que sos vago, estás conforme con lo que aprendiste. Lo que no tenés derecho a atacar a los demás porque se preocupan por seguir aprendiendo. En este caso, el Centro Doctor Di Sanso tomaron el tema y el trabajo, tanto económico como de tiempo, ir a Brasil, estudiar toda una técnica que no es tan simple, no es darle vitamina D. Toda una técnica que tiene que ser controlada por médicos, pero siendo una de las pocas cosas que se conocen para el tratamiento de la esclerosis múltiple, por ejemplo, y autoinmunes en general, vale la pena. Y esto es la charla que justamente muchos profesionales van a ir a ver el próximo 22 de julio, que nos querían por eso, muchas comunidades relacionadas con enfermedades autoinmunes. O sea, se creó una gran esperanza que como decimos siempre, nada es la panacea, pero es algo que es mucho mejor que nada que lo que había antes, y se puede lograr de una forma tan simple. Es simple, o sea, hay que hacer un tratamiento, tiene que estar supervisado, muy supervisado por un médico, pero no es nada invasivo, nada que te produzca daño, es algo muy simple en realidad para el paciente. Es tomar vitamina D, aplicada, vitamina D en forma especial, no cualquier vitamina D, y dará supervisada por un médico. Le voy a los teléfonos para que se comuniquen con el Centro Doctor Adrián Di Sanso. Lamentablemente para la gente, por suerte para el doctor, es el único que en este momento está haciendo esto en el país, el Centro Doctor Adrián Di Sanso, estos tratamientos con megadosis de vitamina D. El teléfono es 4. Pero lo bueno sería que no sea dejar de ser el único y que muchos de los colegas empiecen a hacerlo, porque hay muchos pacientes que están necesitando y hay mucho para hacer por ellos. Y yo creo que a Promevi, que el doctor Di Sanso también es parte de Promevi, parte de lo que está haciendo es justamente promover el tema de cursos para que más gente pueda aprovechar muchas cosas. El teléfono del Centro Doctor Adrián Di Sanso es el 4-822-88-86. Perdón, Adrián, ¿el curso de bioparamagnético me está preguntando la gente, se pasó para otra fecha? Sí. Acá Jorge me pone cara de ¿cuándo? Te voy a confirmar, pero bueno, por algunos problemas de organización y eso, creo que van a ser dentro de 2 fines de semana. Bueno, la semana que viene lo confirmamos entonces. Lo confirmamos bien. Por razones de partido del Mundial lo vamos a pasar un par de semanas. Le recuerdo el teléfono del doctor Adrián Di Sanso, 4-822-88-83. A partir de las 10:30 de la mañana de lunes a viernes pueden comunicarse. 4-822-88-83. Si llaman por el curso de bioparmagnético, especifiquen que sea el curso porque los van a llamar para de toda la información. Bioparmagnético, aclárenlo. 4-822-88-83. Recuerden que también pueden encontrar toda esta información en su página, adriandisanso.com, adriandisanso.com, y recuerden también que en Facebook tiene una página, poniendo doctor Adrián Di Sanso. En Facebook, apenas nos escriben, ahí tienen todas las dudas de medicina biológica para tener todas las respuestas sí, y muy rápidas. Nosotros les contestamos enseguida las preguntas que nos mandan en el Facebook. ¿Sí? Bueno, Adrián, espero que la semana que viene nos pases la fecha del curso, y gracias por todo esto que estás haciendo por estos pacientes con enfermedades autoinmunes, y por supuesto todos lo van a poder ver al doctor el día 22 de julio en el simposio en el Congreso de la Nación. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a vos, que anden muy bien. Les recuerdo que para la gente que nos pregunta sobre magnetoterapia, que no tiene nada que ver con bioparmagnético, son cosas distintas, los cursos que da Leonor Santillán, que van a ser en agosto, el teléfono para averiguar esto es el 15-44-14-3744. 15-44-14-3744. Amelia de Villa del Parque nos pedía que repitamos tu número, el teléfono de la doctora Adriana Rossi, que es el 20-08-08-15. Sean felices, disfruten. Gracias, Adriana, gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Aprovechen Argentina, espero que nos dé una alegría. Hasta la semana que viene, sean felices y aprovechen cada momento.